Muy buenos días. Mi nombre es Diana Beltrán, directora ejecutiva de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. En esta oportunidad quiero darles la más cordial bienvenida al 11º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y al 63º Encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, en esta oportunidad en forma virtual. Iniciamos nuestra primera sesión con el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa. El doctor Eduardo Andrés es coordinador y profesor de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Libre, es profesor investigador, profesor de la Maestría en Italia, Ecuador, Argentina y Bolivia, profesor de la especialización en Justicia Constitucional de la Universidad de Pisa, Italia, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, es presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, de la Brasilera de Derecho Procesal Constitucional y Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional. El doctor Velandia nos acompañará con el tema Introducción a una teoría general de la prueba en el Código Procesal Constitucional. Soy Eduardo Andrés Velandia Canosa, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director de Asuntos Internacionales e Interinstitucionales de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, coordinador de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Libre y profesor investigador. Mi ponencia se titula Introducción a una teoría general de la prueba en un Código Procesal Constitucional. Para abordar esta ponencia, se ha estructurado en tres aspectos diferentes. Primero, presentaremos una etapa introductoria al tema. Segundo, se indicarán las reglas que han de establecerse en un código procesal constitucional. Y tercero, presentaremos unas breves conclusiones. Introducción al tema. El primer argumento, y que no tiene ninguna discusión, es el que indica que todos los jueces deben tomar sus decisiones con fundamento en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso o en las presunciones establecidas por la ley. El proceso constitucional no es la excepción y el juez constitucional también debe tomar sus decisiones con fundamento en las pruebas que se alleguen al proceso constitucional o en las presunciones que se establezcan en el Código Procesal Constitucional. No obstante ello, el proceso constitucional ofrece algunas dificultades. La primera de ellas radica o se fundamenta en su naturaleza jurídica, según la cual o bien el proceso constitucional lo utilizamos para defender la supremacía constitucional o lo utilizamos para proteger los derechos que se han consagrado en la Constitución, entendida en clave de bloque de constitucionalidad. Su naturaleza indica que surge en la Constitución, pero se desarrolla en un Código Procesal Constitucional. Por eso la doctrina afirma que se trata de un proceso de naturaleza mixta o de una disciplina jurídica de naturaleza mixta. Pues esto que es tan claro, en la práctica deja muchas dudas. La primera de ellas es que el proceso constitucional no contempla una etapa probatoria definida como sí ocurre en el proceso común. Segundo, cuando se requieren muchas pruebas en el proceso, la doctrina tiende a menospreciar el tema y a decir que por requerir pruebas se trata de un asunto del proceso ordinario o del proceso común. Y tercero, que la normatividad que ha de aplicarse al proceso no es la contemplada en las normas del procesal constitucional, sino en las normas establecidas o en un código de procedimiento civil o, como ocurre en el caso colombiano, en un código general del proceso. De lo expuesto debemos concluir, primero, que la prueba en el proceso constitucional no ha tenido la misma trascendencia que ha tenido en las otras ramas del derecho procesal, valga decir, en las ramas del proceso común o técnicamente podríamos decir en el procesal civil, en el procesal laboral, en el procesal penal o en el procesal contencioso administrativo. Segundo, la doctrina y la academia no se han tomado en serio
el trabajo de estudiar la prueba en un código procesal constitucional, no se han tomado el trabajo de abordar una materia dedicada específicamente a ello y no aparecen muchos libros y escritos que desarrollen el tema. Y tercero, se cree a priori que por tratarse el proceso constitucional de un procedimiento breve, de un procedimiento sumario, no se requiere una reglamentación de tipo probatorio. Frente a esta problemática que hemos presentado, planteamos la siguiente hipótesis. Estos problemas, estas dudas, las podemos minimizar, las podemos disminuir si redactamos un código procesal constitucional dentro del cual dediquemos un título o dediquemos un capítulo a la reglamentación en el derecho probatorio. Si esto es así, tenemos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo incluir en un código procesal constitucional un capítulo que consagre una teoría general de la prueba en los procesos constitucionales? Pues la presente investigación pretende resolver precisamente esta pregunta, por lo cual procederemos a establecer dichas reglas. Segundo, reglas probatorias que se deben incorporar en un código procesal constitucional. La primera de esas reglas es el fundamento fáctico de la decisión judicial. Esta regla se fundamenta en el principio de la necesidad de la prueba. Pues en efecto, toda decisión judicial, incluida la que se tome en un proceso constitucional, debe basarse o debe fundamentarse en las pruebas que de manera legal, regular y oportuna se alleguen a este proceso constitucional. Pues bien, el Código Procesal Constitucional debe regular de manera clara cómo se solicita o se allega una prueba al proceso constitucional, cómo se decreta, cómo se desahoga y cómo se valora dicha prueba. Es tan importante este punto que la propia Constitución colombiana, en el artículo 29, establece que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Segunda regla que debemos establecer, la relacionada con las presunciones. Hemos dicho también, acudiendo al principio de la necesidad probatoria, que las decisiones en el proceso constitucional se pueden tomar o bien producto de las pruebas obtenidas o bien producto de la aplicación de las presunciones establecidas. ¿Dónde se deben establecer estas presunciones? Muchas de ellas se deben establecer en el Código Procesal Constitucional. No obstante ello, las presunciones pueden aparecer en otras leyes. Pero en particular, para este tipo de procesos, debemos establecerlas en el Código Procesal Constitucional. Estas presunciones son las que conocemos como presunciones legales. También podrá existir la posibilidad que los jueces vayan creando presunciones como tradicionalmente ha ocurrido en la doctrina jurídica. Si no se cuenta claramente con estas presunciones, se corren riesgos en la toma de decisiones judiciales. Aquellos riesgos que de alguna manera han desvalorizado el proceso constitucional, porque lo que a nadie le gusta saber es que un juez tome decisiones sin ningún tipo de fundamento legal. Pues bien, a pesar de ser la Constitución una norma con naturaleza de principio, y en el proceso tener que concretar esa indeterminación, en la medida que nos sea posible debemos establecer dichas reglas, en particular a la que nos referimos, que es la presunción. En el proceso constitucional encontramos dos tipos de presunciones y ellas dependen del tipo de proceso que nosotros vayamos a abordar. El primero de estos procesos es el que se conoce como el proceso de naturaleza objetiva. Este proceso
tiene por objeto defender la supremacía constitucional, hoy decimos en clave de bloque de constitucionalidad. Es decir, cuando defendemos la Constitución, no solamente defendemos el texto normativo, sino también defendemos los tratados sobre derechos humanos que se han incorporado en nuestro país. Pues este proceso establece claramente la presunción de constitucionalidad del ordenamiento jurídico, lo que implica, brevemente, que si el demandante en un proceso de control normativo de constitucionalidad desea que prospere su petición, que prospere su presunción, lo mínimo que ha de hacer es demostrar aquellos hechos o aquellos argumentos que desvirtúen esa presunción de constitucionalidad. En el proceso constitucional de naturaleza subjetiva también aparece una presunción, y esta presunción es la que se conoce como presunción de veracidad. En virtud de esta presunción, se debe presumir que son ciertos los hechos que se indican en aquella petición encaminada a la protección o reparación de los derechos establecidos o consagrados en la Constitución. Pues bien, esta presunción también podrá ser desvirtuada, pero si no se desvirtúa, el juez debe tomar su decisión con fundamento en la misma. Es decir, debe tener como ciertos los hechos que se indican en esta petición. Por supuesto, esta presunción de veracidad sobre ciertos hechos debe responder también a unas reglas ya establecidas en el derecho probatorio, como la conducencia. En virtud de esta regla, no todos los hechos se pueden presumir como hechos veraces. Por ejemplo, nunca podemos presumir como veraz un hecho como el parentesco, como el estado civil de las personas, como la muerte, como la propiedad de bienes inmuebles, de naves, aeronaves, o por ejemplo el perfeccionamiento de aquellos contratos que la ley establece como substancien actus. ¿Por qué? Porque estos hechos no se pueden presumir, y no se pueden presumir porque la conducencia lo que establece es que la ley nos dice en algunos casos, como los que hemos citado, cómo se deben presumir determinados hechos. Ejemplo, el parentesco o el estado civil de las personas solamente se puede probar con el registro civil, bien sea de nacimiento, o bien sea de defunción, o bien sea aquel que nos indique cuál es el estado civil de las personas. Si esto es así y la ley nos lo ha indicado de tal manera, pues jamás podemos en un proceso, simplemente en ausencia de prueba en contrario, tener como probado un hecho como el relacionado con la muerte. Tercera regla, actividad probatoria. En este tipo de procesos lo que se pretende es obtener una consecuencia jurídica establecida en la Constitución, por lo cual deben probarse los hechos subsumidos en la norma constitucional, como ya lo hemos dicho, en ausencia de presunciones. Por ello, en el proceso constitucional también se tiene derecho a la prueba. Y para desarrollar este derecho fundamental del derecho a la prueba, tenemos que ver con precisión las siguientes etapas. Primera, cómo se solicitan o se allegan las pruebas en un proceso constitucional, porque no puede ser de cualquier manera, ni puede ser de manera subrepticia ni sorpresiva. Segundo, cómo se decretan por el juez dichas pruebas o cómo se reconocen por el juez antes de su valoración. Tercero, si se tienen que practicar, cómo se practican. Cuarto, cómo se recaudan estas pruebas dentro
del proceso constitucional y por supuesto para ello es que se establecen unas reglas o se deben establecer en el Código Procesal Constitucional. En el proceso constitucional nos surgen las siguientes dudas o preguntas. ¿Existen cargas por el demandante? Y la respuesta es por supuesto. Hemos dicho, si queremos que se nos apliquen unas consecuencias jurídicas, debemos evidenciar la existencia de ciertos hechos. Estos hechos en el proceso de naturaleza objetiva, como lo dijimos anteriormente, tienen por objeto desvirtuar una presunción de constitucionalidad. Por ello, primero, se debe probar la existencia de las normas que están en contradicción, es decir, la norma constitucional que se vulnera y la norma que se vulnera. Esto puede ser muy fácil, pero el hecho de que sea fácil no quiere decir que el hecho no se deba probar. ¿Cómo podemos probar la existencia de la norma constitucional o de la norma que la vulnera cuando son normas de carácter nacional? ¿Qué es lo que debe establecer el código? Una flexibilidad en esta prueba, pero no quiere decir que que podamos tener la posibilidad de que las pruebas no existan. ¿Cómo probamos la Constitución? Es muy fácil. O bien se transcribe en la petición la Constitución o se allega el texto que se ha publicado, por ejemplo, como sucede en Colombia en el Diario Oficial, o simplemente se redacta y se indica el link en el cual nosotros podemos evidenciar la norma. Igual debe suceder con la norma que nosotros acusamos como norma que vulnera la Constitución o la norma constitucional. Pues esta norma también la debemos probar y como es de carácter nacional la podemos probar de esa manera. ¿Qué es lo que esta regla indica? Que se exonera de probar esta norma, pero reiteramos, el hecho de que tengamos una flexibilidad probatoria no quiere decir que pueda existir un proceso de naturaleza constitucional, de control normativo de constitucionalidad, o donde no exista la Constitución o donde no exista la norma objeto de demanda. Segundo, si se trata de normas locales, porque recordemos que la infracción a la Constitución no solamente es por normas nacionales o federales, sino también por normas locales, si la norma es local varía un poco el tema. ¿Y varía por qué? Porque esta norma sí la tenemos que probar. Ahora, reiteramos, también la prueba es muy fácil, pero debe realizarse. Debemos o allegar la norma, objeto de control, o también hoy la podemos transcribir, pero debemos indicar dónde está la norma para que el juez lo pueda comprobar o lo pueda evidenciar. De tal suerte que si la norma no existe, pues el proceso de control de constitucionalidad se cae, porque no se podrá tomar una decisión favorable al actor, es decir, una decisión que declare una inconstitucionalidad. Y lo segundo es la parte argumentativa. El actor en este tipo de procesos tiene la carga de formular los cargos mediante los cuales se pueda demostrar que la norma demandada vulnera la Constitución. Si estamos en procesos de naturaleza subjetiva, estos procesos tienen por objeto, y esto lo debemos aclarar, que son tres objetos los que podemos encontrar en este tipo de procesos. El primero de ellos es el de prevenir la vulneración de los derechos fundamentales. Esto se presenta, o constitucionales en general, esto se presenta cuando los mismos son amenazados. Segundo, también podemos corregir los derechos constitucionales vulnerados. En este evento es cuando se tiene el propósito de restablecer estos derechos frente a tal violación. Y la tercera hipótesis o tercera posibilidad es la relacionada con la reparación de los derechos constitucionales vulnerados. Esto es lo que sucede en las acciones de grupo o en las denominadas class action del derecho norteamericano. Pues bien, en estos procesos partimos de la presunción de veracidad.
siguiendo las reglas de la conducencia que hemos indicado. Ahora, si la petición no es clara, para aplicar dicha presunción de veracidad, el juez puede acudir a un medio probatorio o a diversos medios probatorios, pero entre ellos sugerimos mucho uno que se aplica en este tipo de procesos, que es la entrevista. ¿Cuál es el objeto de la entrevista? Precisar los hechos objeto de la petición para que el juez, al momento de tomar su decisión, al momento de valorar esta prueba, pueda determinar si efectivamente se pueden presumir ciertos hechos o si por el contrario se aplica la carga de la prueba. ¿Qué debe hacer la parte pasiva en estos casos? Debe desvirtuar la presunción de veracidad si aplicamos la presunción, o desvirtuar los hechos probados por la parte actora, por la parte accionante. Si la parte actora presenta pruebas, pues estas pruebas, como es natural, pueden ser contradecidas, haciendo uso del derecho de contradicción, por la parte demandada dentro de este proceso. Pero, finalmente, debemos decir que en estos procesos aparece la regla de la carga dinámica de la prueba. Esta regla, ¿qué determina? Que si no se puede partir de una presunción y no se tiene prueba a favor ni del demandante ni del demandado, el juez debe dar aplicación a la regla de carga dinámica de la prueba para que con fundamento en ella pueda establecer a quién le quedaba más fácil probar, y como no lo hizo, pues tendrá la carga, pues al no cumplir esta carga, sufrirá las consecuencias y perderá el proceso. Otra regla que debe aparecer es la regla relacionada con la primera providencia que debe tomar el juez con respecto a este tipo de pruebas. Cuando nosotros presentamos una acción, y nuestra tesis, nuestra teoría es que desde el comienzo el juez debe pronunciarse sobre las pruebas que se alleguen o las pruebas que se soliciten. Porque al ser este un procedimiento preferente y sumario, el tiempo es oro y los jueces deben utilizar el tiempo en la mejor medida posible. Pero surge aquí una pregunta. ¿Pueden rechazarse las pruebas que se solicitan o que se presentan en el primer acto del proceso? Porque como lo hemos dicho, el juez, una vez llega la petición, él determina que aboca el conocimiento, determina cómo se debe notificar esa providencia a la parte accionada para que pueda cumplir con el derecho de defensa, pero también se debe pronunciar sobre la prueba. ¿Puede rechazarla? La respuesta es sí. ¿Cuándo se pueden rechazar estas pruebas? Cuando la prueba que se presente claramente es una prueba ilícita, cuando la prueba que se presente claramente es una prueba inconstitucional, cuando la prueba que se presente es inconducente, como lo hemos dicho, que se pretenda probar por testimonios que fulano de tal es hijo de fulano de tal, y también aquellas pruebas que sean superfluas, aquellas pruebas que no sirven para nada. Si se tienen dudas sobre este tipo de pruebas que se presentan, el consejo que nosotros damos es que se decreten, y no obstante, en la sentencia el juez, al valorarlas, podrá descartarlas. Ya nos hemos referido a las pruebas inconducentes. Pero hay dos tipos de pruebas que se deben siempre rechazar. ¿Cuáles son estas pruebas que se deben rechazar? Primero, las pruebas ilícitas. ¿Cuál es la prueba ilícita? Es aquella prueba que se ha obtenido a través de la comisión de actos de naturaleza ilícita, de actos delictivos. Pues por supuesto, en el proceso constitucional no se podrán aceptar. Tradicionalmente se dice la prueba que se obtiene a través de la tortura. Pero también tenemos otras pruebas que no incurren en su recaudo, no se incurren en actos delictivos, pero que violan derechos fundamentales, como aquellas pruebas que violan el debido proceso.
Piénsese en un testimonio que se allega a un proceso, pero que no corresponde ni a prueba trasladada, ni ha sido recaudado por las dos partes, ni se ha dado el derecho de contradicción, pues esta prueba no se podrá aceptar en tal sentido. Esta es una prueba inconstitucional que, como vemos, no hay delito, pero también es violatoria del debido proceso. Contrario censo, tenemos las pruebas ilícitas, que sí son aquellas que se obtienen a través de la comisión de actos delictivos. Y tenemos también la prueba superflua, que es la que se puede rechazar. ¿Cuál prueba podemos ubicar como superflua? Una prueba que pretenda desvirtuar una presunción de derecho. Dice la ley que las presunciones de derecho no se pueden desvirtuar. No obstante ello, sí queremos hacer una precisión. Hoy en día cualquier prueba puede ser desvirtuada. Otra cosa es que el hecho no sea capaz de desvirtuarla. También podremos hablar de una prueba superflua como aquella en la cual se solicita en un proceso constitucional el interrogatorio a un representante del Estado, de una entidad del Estado. Porque como bien sabemos, en el derecho interno, los representantes no pueden confesar, razón por la cual la confesión será una prueba de naturaleza superflua. Las pruebas impertinentes es un tema más delicado, y frente a la impertinencia es mejor dejar que se decreten y que al final en la decisión el juez las pueda valorar y en la valoración las pueda rechazar. ¿Cómo se deben decretar las pruebas en los procesos constitucionales? Tenemos dos posibilidades. Primera, producto de la petición de parte, es decir, cualquiera de las partes puede solicitar pruebas. Y segundo, de oficio. Para que el juez pueda decretar una prueba de oficio, debe obrar en el mismo una causa que lo conduzca a decretar esa determinada prueba de oficio. Cuando el juez decreta las pruebas a petición de parte, quiere decir que las partes tienen unas oportunidades para solicitarlas o allegarlas. La parte actora tendrá esta oportunidad al momento de ejercer el derecho de acción y la parte pasiva tendrá derecho al momento de ejercer el derecho de contradicción. Como el proceso es breve, es sumario, no tenemos mayor cantidad de oportunidades probatorias y ahí finaliza. El juez profiere sentencia, pero en la segunda instancia el Código Procesal Constitucional debe regular aquellos eventos en los cuales las partes puedan pedir pruebas adicionales, como por ejemplo cuando las pruebas han llegado a su poder después de que ha vencido la oportunidad probatoria para decretarlas. En la práctica de las pruebas debemos acudir a lo que en la doctrina y en la legislación se conoce como medios probatorios. ¿Cuáles medios probatorios? Podemos indicar los medios probatorios tradicionales, pero ante todo debemos decir que en el proceso constitucional es medio probatorio todo aquel que conduzca al juez a la certeza. Ahora, si se tienen que practicar pruebas, siendo un tiempo muy breve el del que dispone el juez, si se tienen que practicar, solo lo puede hacer el juez del conocimiento. No puede comisionar. Si no puede practicar la prueba directamente, debe acudir a todos los mecanismos, todos los recursos, los avances tecnológicos. Y solamente en ausencia de ello podrá comisionar. Y finalmente, lo que debemos decir es que al valorar la prueba el juez, debe realizarlo en conjunto. Es decir, no puede parcializar, sino tiene que tomar lo favorable y lo desfavorable para poder tomar una decisión. En este tipo de procesos constitucionales no puede aceptarse, es inadmisible que hablemos de tarifas legales. El juez debe basarse en las reglas de la sala crítica, en las reglas de la experiencia, para poder ir estableciendo los estándares probatorios que le permitan tomar una decisión constitucional, pero ante todo una decisión justa. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Velandia por su intervención. A continuación nos acompaña el doctor Luis Andrés Cucarella Galeana. El doctor Luis Andrés es de España
y es catedrático de Derecho Procesal del área de Derecho Procesal, Departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Valencia, España. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia y Valencia, España. Vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. El doctor nos acompaña con el tema Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales y especialidades en materia de prueba. Bienvenido, doctor. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo públicamente a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional la ocasión que me brinda de intervenir un año más en este evento sobre Derecho Procesal Constitucional. Para mí es un gusto, es un verdadero honor poder compartir con los amigos de Colombia las consideraciones relacionadas con la justicia constitucional. Desde siempre y desde hace muchos años y de manera ininterrumpida he estado colaborando de manera activa con la asociación en los distintos eventos y actividades que ha organizado. Este año, atendida la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando, el formato es distinto, pero también quiero estar presente. Pero el mensaje que me gustaría transmitirles es un mensaje de esperanza, teniendo presente que entre todos podemos hacer que la situación cambie. Lo importante también, además de realizar este agradecimiento y manifestar este afecto al señor presidente e integrantes de la asociación, es hacer extensivo dicho agradecimiento y dicho cariño al resto de colegas, docentes, investigadores y estudiantes de las universidades colombianas, así como también del resto del continente americano. Si me permiten, les voy a exponer sistemáticamente cuál va a ser el desarrollo de la ponencia que hoy les presento. En concreto, pretendo analizar las especialidades procesales existentes en el ámbito europeo, y más en concreto en el ámbito de la Unión Europea, para facilitar la prueba de la violación de un derecho fundamental. En particular, pretendo prestar atención a los supuestos en los que se produzca una violación del derecho a la igualdad. Es evidente que aún a día de hoy es necesario seguir trabajando para que la igualdad real y efectiva de todas las personas sea reconocida y protegida. Y en ese sentido, esta ponencia es una contribución más en la búsqueda de esa igualdad real y efectiva para poder compartir con ustedes los instrumentos procesales que se están utilizando en el seno de la Unión Europea y en particular en mi país, en España, para poder facilitar la prueba de la discriminación cuando se acude ante un órgano jurisdiccional ejercitando la correspondiente acción de amparo, diríamos en España, o la correspondiente acción de tutela, como dirían ustedes en Colombia. Libertad, igualdad y fraternidad. Como saben, ese es el lema que enarbolaron los revolucionarios liberales burgueses en la Revolución Francesa y que sirvió también de eslogan para las distintas revoluciones burguesas que se desarrollaron tanto en el continente europeo como en el americano. Como saben también, tras el triunfo de la Revolución Francesa, se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuyo artículo primero se viene a señalar que todos los hombres son libres e iguales. Es cierto, y entiendan bien mis palabras, que estos movimientos revolucionarios burgueses suponen un paso adelante en relación con la situación existente en el antiguo régimen, puesto que evidentemente no puede haber libertad si el poder está concentrado en manos del monarca absoluto. Pero también considero que a ese lema revolucionario y a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, como bien saben ustedes, en Colombia tradujo al español Nariño, hay que acercarse, como digo, a esa declaración también con la suficiente objetividad y con la honestidad adecuada desde un punto de vista académico e investigador. Subrayo esto porque no hay que perder de vista que estamos hablando de movimientos revolucionarios burgueses, no son movimientos democratizadores. Cuando se habla de libertad, igualdad y fraternidad, no se está proclamando una libertad y una igualdad y una fraternidad para todos, sino solamente para el varón, para aquella persona que es propietaria, para las personas que son funcionarios, pero en definitiva para los hombres que son los que pueden firmar el pacto social.
Fíjense cómo poco tiempo después de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano se pretende también que se apruebe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y las personas, las mujeres que propugnaban este reconocimiento fueron sometidas a guillotina, fueron ajusticiadas y pasaron por la guillotina. No estamos hablando, como les digo, de una libertad y una igualdad y una fraternidad para todos. El contexto jurídico, político, filosófico existente está hablando de reconocimiento de derechos solamente para el varón. Deténganse por un momento en el análisis o la lectura del Emilio de Rousseau, por ejemplo. La educación que se propugna, que se debe dar a las mujeres, por ejemplo, es una educación para atender y servir al hombre. O tengan muy presente, por ejemplo, la filosofía de Immanuel Kant, en donde él distingue entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Y si ponemos otra vez el foco de atención en las discriminaciones por género, veremos que allí se habla y se indica de que la mujer, por su propia naturaleza, es ciudadana pasiva y nunca podrá ser activa. Recuerden lo que les estoy diciendo, estamos hablando de libertad, igualdad y fraternidad solamente para el varón burgués. Y estas consideraciones me sirven tanto para el continente europeo como para el americano. Es cierto que esos movimientos revolucionarios, liberales, burgueses, se auparon en los hombros del pueblo, pero una vez alcanzado, mejor dicho, el poder por la burguesía, el pueblo queda en un segundo plano. Como les decía, no estamos hablando de movimientos democratizadores. Si volteamos la mirada al continente americano, basta tener muy presente cómo tras el triunfo de los movimientos de independencia de las colonias americanas, atrás quedan, o descolgados de ese proceso quedaron, los pueblos originarios o las afrodescendientes. Tengan presente, por tanto, que aún ha sido muy necesario trabajar desde el 18, del 19 y a lo largo del 20, incluso en el 21, para lograr la igualdad real y efectiva de las personas. Es cierto que la Segunda Guerra Mundial supone un punto de inflexión, pero aún así no podemos hablar de igualdad real y efectiva. Aún existen, si ponemos el acento, por ejemplo, en las discriminaciones por género, techos de cristal que hay que romper, discriminaciones salariales e incluso conductas y actuaciones discriminatorias que no tienen cabida a día de hoy. Pero les quiero compartir que en el año 2000 la Unión Europea incorporó a sus tratados constitutivos la Declaración de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de Niza, en cuyo articulado, en 3 artículos distintos, se hace referencia a la necesidad de proteger el derecho a la igualdad. El artículo 20 proclama la igualdad de todas las personas ante la ley. El 21 está prohibiendo cualquier forma de discriminación, incluyendo discriminaciones por motivos étnicos, por motivos de raza o por motivos de orientación sexual. O el artículo 23 hace referencia a la necesidad de garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres. Les quería compartir este aspecto en el sentido de que a partir del año 2000 entra en la política de la Unión Europea trabajar por alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas. Y como ven, abarcando tantos frentes, tantos supuestos de discriminación con los que nos podemos encontrar. En ese sentido, no es extraño que, a partir de esa década, empiecen a aprobarse diferentes directivas comunitarias con las que lograr esa igualdad real y efectiva. Para que me puedan seguir, les indico brevemente que una directiva comunitaria es una disposición que emana de la Unión Europea, una disposición normativa que emana de la Unión Europea, en la que se fijan unos mínimos que cada Estado tiene que transponer a su ordenamiento jurídico interno. Y para ello se le fija un plazo. Pues bien, como les digo, en materia de igualdad se han aprobado diferentes directivas y me van a permitir que por un momento brevemente me refiera a 2 directivas para garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres. Por un lado, la Directiva 73 de 2002, por otro lado, la Directiva 113 de 2004, contemplan especialidades o tendencias o regulaciones, o mejor dicho, aspectos básicos que los distintos estados, como les decía hace un momento, tienen que incorporar a su ordenamiento jurídico. Son distintos frentes los que se abren, porque se trata de garantizar la igualdad desde diferentes ámbitos, pero en el ámbito procesal, esas directivas ponen el acento en 2 aspectos. El primero,
es necesario que se amplíe el sujeto o el abanico, mejor dicho, de sujetos que tienen legitimación activa para poderse dirigir a un órgano jurisdiccional y solicitar la tutela de un derecho fundamental, o sobre todo para solicitar la tutela del derecho a la igualdad cuando exista una discriminación por motivos de género. Dicho con otras palabras, que no quede exclusivamente en manos de la mujer que haya sido discriminada la legitimación para poderse dirigir a los órganos jurisdiccionales. Como saben, la legitimación es la posición jurídica que habilita para dirigirse a los órganos jurisdiccionales y poder pedir y obtener una determinada clase de tutela. Pues bien, lo que está exigiendo las directivas que les acabo de señalar, lo que están exigiendo esas directivas a los Estados parte, es que amplíen el abanico de sujetos que tienen legitimación activa, que no solamente la mujer pueda pedir la tutela, sino que entidades o asociaciones también estén legitimadas por el ordenamiento jurídico para poder pedir y obtener la tutela del derecho a la igualdad cuando existan conductas o actuaciones discriminatorias por motivos de género. El segundo frente que se abre es el de la prueba, que es el que nos ocupa en este Congreso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se acude a un órgano jurisdiccional pidiendo la protección del derecho a la igualdad o en general pidiendo la protección de un derecho fundamental, puede resultar muy difícil probar de manera directa que ha existido esa violación. Y lo que está estableciendo, lo que está exigiendo estas directivas es que se establezcan normas que faciliten la prueba de la discriminación. Como señalaré ahora después, lo que se pretende es que se facilite la construcción de una presunción de discriminación en aquellos casos en que las pruebas directas de la existencia de la discriminación resulten difíciles o imposibles. Fíjense, la Unión Europea fija esas normas básicas y esto motivó, por ejemplo, en el caso del ordenamiento jurídico español, y a eso quiero dedicar la segunda parte de mi intervención, y esto motivó, como les decía, que en el caso del ordenamiento jurídico español se aprobara una ley orgánica, la Ley Orgánica 3 de 2007, en donde se contemplaron diferentes medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres. Estamos hablando de una ley de transposición del ordenamiento europeo al interno, dando cumplimiento a esas exigencias de la directiva. Ya les indico que esta Ley Orgánica 3 de 2007 regula o afronta el problema de la discriminación hacia las mujeres desde diferentes puntos de vista, pero en la medida en que me quiero centrar en la dimensión procesal, me gustaría brevemente señalarles cuál fue el impacto normativo de esa Ley Orgánica 3 de 2007 en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, qué especialidades procesales se incluyeron en relación con los dos aspectos que les he señalado, que se acordarán que les decían que era facilitar el acceso a los tribunales ampliando el abanico de sujetos legitimados y, en segundo lugar, facilitar la prueba de la discriminación de manera indirecta cuando la prueba directa resulte difícil o imposible. Como les decía, la Ley Orgánica 3 de 2007 aborda esas dos cuestiones y esta ley tuvo impacto normativo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ley que es el Código General del Proceso en España, para que ustedes me puedan entender, ¿vale? La Ley de Enjuiciamiento Civil fue afectada o fue alterada en algunas de sus disposiciones a raíz de esa aprobación de la Ley Orgánica 3 de 2007 para garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres en relación con los hombres y tuvo impacto en el tema que a nosotros nos interesa en dos ámbitos. En primer lugar, como les decía hace un momento, se amplía el abanico de sujetos que tienen legitimación activa para poder pedir y obtener la protección del derecho de igualdad en caso de discriminaciones por motivos de género. Eso implicó la introducción en la Ley de Enjuiciamiento Civil del artículo 11 bis. No voy a entrar en el análisis del mismo porque me quiero centrar sobre todo en las especialidades en materia probatoria, pero sí que les indico brevemente que ese artículo distingue dos supuestos: los casos en los que las mujeres que hayan sido objeto de discriminación estén determinadas o su determinación sea fácil, o los casos en donde las mujeres que hayan sido objeto de conductas o actuaciones discriminatorias no estén determinadas o sea muy difícil su determinación. En el primero de los casos, la mujer discriminada tiene legitimación activa, pero también se reconoce legitimación a asociaciones cuyo fin principal sea la protección del derecho a la igualdad de las mujeres, así como a sindicatos.
En el segundo de los casos, aunque bueno, antes de pasar al segundo, siempre y cuando esas mujeres que están determinadas autoricen a esos sindicatos o a esas asociaciones para presentar la correspondiente demanda. En el segundo de los casos, es decir, cuando no están determinadas, es difícil o imposible determinar qué mujeres han sido objeto de discriminación, en ese caso se viene a establecer que los sindicatos más representativos o las asociaciones de ámbito nacional cuyo fin principal sea la protección del derecho a la igualdad pueden legítimamente solicitar la protección de este derecho ante los tribunales. En materia probatoria, ustedes saben que las normas clásicas sobre carga de la prueba implican que el demandante o actor tiene que probar los hechos determinantes o constitutivos de su derecho. Si extrapolamos esta norma a los procesos por discriminación, ya sea por cualquier motivo o por si ponemos el acento en la discriminación por género, esto implicaría que la mujer discriminada o el sindicato o la asociación que presentara esa demanda debería probar de manera directa la existencia de la discriminación. Sin embargo, hay veces, como les decía hace un momento, que esa prueba directa puede resultar difícil o imposible. Por eso, lo que hace el legislador en el año 2007 es introducir un nuevo apartado quinto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se viene a establecer la posibilidad de construir una presunción de discriminación cuando la prueba directa resulte difícil o imposible. Fíjense, no se trata de eximir de prueba a la parte demandante, sino de facilitar la prueba. Es decir, no se trata tampoco de invertir la carga probatoria, sino de modificar el tema de la prueba. Se modifica lo que está necesitado de prueba en un proceso por discriminación por motivos de género. De manera que la mujer, el sindicato o la asociación demandante deberán, por un lado, alegar la existencia de la discriminación e introducir en el proceso indicios de discriminación. Esa alegación inicial más los indicios permiten la construcción de una presunción. La alegación inicial sería el hecho base, los indicios serían el nexo causal que permitiría tener por presunta la existencia de la violación. No obstante, ese mismo artículo permite que el demandado, que lo tiene más fácil, pueda probar la ausencia de la discriminación o la proporcionalidad de las medidas en el sentido bien entendido de que la presunción que se está construyendo es una presunción juris tantum y que por lo tanto admite prueba en contrario. Fíjense cómo se trata de flexibilizar las normas sobre carga probatoria, esas normas que con carácter general están en el 217.2 para el demandante y en el 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el demandado, y que en este caso se flexibiliza. Es importante señalarles que si bien he puesto el acento en los supuestos de discriminación por motivos de género, existen otras disposiciones normativas en el ámbito del ordenamiento jurídico español que también contemplan estas especialidades en los casos de discriminaciones por otros motivos. Por ejemplo, el artículo 77 de la Ley General, en la que se reconocen derechos a las personas en situación de discapacidad, también viene a establecer estas especialidades procesales a las que me acabo de referir. Especialidades procesales y facilidad probatoria que no solamente existe en materia de discriminación por motivo de género o discriminación por motivos de discapacidad, sino que otras disposiciones normativas a las que por razones de tiempo no me voy a referir, que se incluyen también en el ordenamiento jurídico español, hacen o contemplan o abarcan también los casos de discriminación por motivos de raza, etnia o edad o en su caso incluso discriminaciones por motivos de orientación sexual. Libertad, igualdad y fraternidad. Así comenzaba mi intervención al inicio de la ponencia. Es cierto, como decía hace un momento, que aún queda mucho camino por recorrer y creo que el compromiso de las universidades y de las investigaciones tiene que ser trabajar por construir una sociedad más justa sobre la base y el pilar de los derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos, obviamente, juega un papel fundamental el derecho a la igualdad. No podemos tolerar que existan discriminaciones por cualquier tipo en nuestras sociedades y desde la universidad, desde las investigaciones, desde los semilleros de investigación, tienen que trabajar para erradicar esas conductas o actuaciones discriminatorias y para que en el caso de que éstas existan, porque desgraciadamente a veces existen, poder actuar adecuadamente desde los órganos jurisdiccionales.
Por eso me van a permitir que esa libertad, igualdad y fraternidad, ese lema de los revolucionarios liberales burgueses, lo altere yo en mi exposición hablando de igualdad, igualdad, igualdad. Porque sin igualdad no hay libertad y sin igualdad no hay fraternidad. Muchísimas gracias por su atención y un saludo afectuoso. Agradecemos al doctor Cucarella por su intervención. A continuación nos acompaña el doctor Handel Martín Díaz de Brasil. El doctor es abogado, doctor en Derecho Procesal de la Universidad de Sao Paulo, es maestro en Derecho Procesal por la Universidad Federal Río de Sul, Grande do Sul, especialista en Derecho Procesal de la misma universidad, profesor en Derecho Procesal en los cursos de pregrado y maestría de Derecho en la Facultad de Derecho de la Fundación Escuela Superior del Ministerio Público, miembro y vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. El doctor nos acompaña con el tema la importancia de la inversión de la carga de la prueba para la reparación integral del medio ambiente. Bienvenido, doctor. Inicialmente, cumprimento ao Dr. René Moreno Alfonso, presidente da Associação Colombiana de Direito Processal Constitucional, la doutora Diana Johanna Beltrán Grande, diretora executiva da Associação Colombiana de Direito Processal Constitucional, e ao Dr. Eduardo Andrés Velandia Canosa, diretor de Assuntos Internacionais da Associação Colombiana de Direito Processal Constitucional e presidente da Associação Mundial de Justiça Constitucional. Cumprimento também dos demais ponentes e assistentes. Também tenho que, neste primeiro momento, felicitar a organização do evento por fazer possível o congresso de forma virtual e gratuita frente a esta terrível adversidade que tem sido a pandemia do coronavírus. Espero que todos os hermanos colombianos e latino-americanos puedan recuperarse lo antes posible. Pues bien, la investigación que voy a presentar dentro del límite de tiempo para el painel La prueba en los procesos de reparación integral fue realizada por mí, por la académica Gabriela Moita y por la profesora Lia Sarte en el ámbito de mi grupo de investigación Garantías Procesales Civiles de los Bens Transindividuales de la Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Brasil. El título de la investigación es La importancia de la inversión de la carga de la prueba para la reparación integral del medio ambiente. Primeramente, subrayo que la Constitución de Brasil, além de poseer un capítulo propio para las cuestiones ambientales, trata en diversos otros artículos de las obligaciones de la sociedad y del Estado para con el medio ambiente. En la misma línea de la Constitución de España, la Constitución de Brasil correlaciona el derecho fundamental al medio ambiente sano al derecho a la vida, prescribiendo que todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial a la calidad de vida sana, imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para generaciones presentes y futuras. Mas ¿cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de las reglas mirando el medio ambiente ecológicamente equilibrado? El propio texto constitucional afirma que las conductas y actividades consideradas lesivas al medio ambiente sujetarán los infratores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, sin embargo de la obligación de reparar los daños causados. Por lo tanto, por expresa previsión constitucional, la responsabilidad administrativa y penal por daño al medio ambiente no se confunde con la responsabilidad civil. En la defensa del medio ambiente se desarrollan simultaneamente
a partir de actuações de índole preventiva, reparatória e repressiva em las esferas administrativa, penal e civil. Em Brasil, a ação civil pública é o principal meio processal para a defesa do meio ambiente. A ação civil pública constitui uma ação coletiva para a salvaguarda de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em geral. O meio ambiente integra a categoria de los direitos difusos, uma vez que é um bem transindividual de natureza indivisível que não pertence a uma coletividade determinada. A legitimidade ativa para proponer a ação civil pública pertence ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à União, os Estados, ao Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as empresas públicas, as fundações e sociedades de economia mistas, assim como as associações que tenham mais de um ano e a proteção do meio ambiente com sua finalidade institucional. A fim de ampliar e facilitar a tutela de los direitos difusos e coletivos, a lei estabelece uma legitimação concorrente e disjuntiva, em el sentido que todos estão autorizados para a promoção da demanda e que cada um pode actuar solo, sem que seja necessária a anuência ou autorização de los demás legitimados. E é possível que os legitimados actuem conjuntamente em litisconsórcio ativo, assim como que qualquer legitimado que não seja demandante pode intervenir em ação civil pública em la qualidade de interveniente adesivo. O principal legitimado para a ação civil pública e efetivamente o mais actuante é o Ministério Público. Está previsto em la Constituição que é uma função institucional do Ministério Público promover a ação civil pública para a proteção do meio ambiente. Por meio da ação civil pública, se pode impedir o dano medioambiental através de prestação de hacer ou de não hacer, incluso por tutela provisória, mediante juízo de cognição sumária e adoção de medidas necessárias para a efetividade do pronunciamento judicial, como a fixação de astrantes. Quando já haya ocorrido o dano ambiental, se deve buscar a reparação integral. A modalidade ideal, e a primeira que deve ser tentada, aunque mais onerosa, é a restauração natural do bem agredido, cessando-se a atividade lesiva e se reponendo a situação lo mais próximo possível do estado anterior ao dano, ou se adotando medida compensatória equivalente ao da restauração ao status quo ante. Em outras palavras, solamente se for impossível a restauração natural em próprio local do dano, se abre a possibilidade de compensação por equivalente ecológico, isto é, por la situação do bem afetado por outro que lhe corresponda funcionalmente. Todavia, quando não for suficiente ou viável a restauração, tem lugar o pedido de condenação em dinheiro, em plata. A indenização pecuniária tem aplicação residual. Em la hipótese de restauração do meio ambiente se revelar insuficiente ou inviável, fática ou tecnicamente, admite-se a indenização em plata como forma indireta de sanar a lesão. E quando a decisão de imponer condenação indenizatória, assim como é o caso de multa por não cumprimento de ordem judicial, a plata reverte para um fundo destinado a permitir a efetiva reconstituição do bem ambiental lesionado, administrado por um conselho federal ou por conselho estadual, do qual deve obrigatoriamente participar o Ministério Público e representantes da comunidade local. A regra tradicional de la carga de la prova é que compete ao demandante a
prueba de los factos constitutivos de los derechos. Todavía, a menudo el representante de la sociedad no tiene los medios de prueba suficientes para responsabilizar quien ha causado el daño ambiental. Así, para efectuarse el acceso a justicia, la posibilidad de revertir la carga de la prueba es una herramienta processual fundamental para a reparação completa do meio ambiente. Sin embargo, em el derecho brasileño, solamente en el Código de Defensa del Consumidor, en el artículo 6º, inciso 8º, se prevé la posibilidad de revertir la carga de la prueba a favor del consumidor. Pero, considerando las garantías procesuales constitucionales y que la regla estática de la carga de la prueba no se coaduna com ações de natureza metaindividual, entende-se que o inciso 8º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor é uma norma do microsistema processual coletivo, razão por la qual é possível a inversão da carga da prueba em toda e qualquer ação civil pública a fim de facilitar a salvaguarda de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Al menos para o meio ambiente, a jurisprudência se consolidou em el sentido de la possibilidade de la inversão de la carga probatória em ações civis públicas. Aunque controvertida a aplicabilidade do Código de Defensa do Consumidor, fora das causas sobre o direito do consumidor, precisamente com o desígnio de resguardar o máximo possível a integridade do meio ambiente, viabilizaram a pacificação do entendimento de que é possível a inversão da carga probatória em ações civis públicas medioambientais, nas regras e princípios do próprio direito ambiental, em especial o princípio de la reparação integral do dano ambiental, por lo qual se determina a responsabilização por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, incluindo, entre outros aspectos, o prejuízo suportado por la sociedade, hasta que haya uma completa e absoluta recuperação in natura del bem herido. Para o Tribunal Superior de Justiça de Brasil, quem cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em esse sentido, assume todo o encargo de provar que sua conduta não foi daninha. Em outras palavras, se o demandado deixar de provar que não ha sido o causador de los danos ambientais, será considerado responsável por sua reparação em la sentencia. Recentemente, em 24 de outubro de 2018, a Corte Especial do Tribunal Superior de Justiça de Brasil pôs um ponto final à discussão que existia em los tribunais brasileiros ao ditar las teses jurídicas 618, assentando que a inversão de la carga de la prueba é aplicável a las ações de degradação ambiental. Este entendimento se ha demonstrado fundamental tanto para a recuperação total do meio ambiente por meio da tutela jurisdicional, assim como para evitar novos danos maiores devido ao efeito pedagógico do entendimento jurisprudencial firmado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Handel Martins por su intervención. A continuación nos acompaña la doctora Claudia Patricia Martínez Londoño. La doctora es doctoranda en Derecho de la Universidad Nacional Mar del Plata, Argentina, magíster en Derecho Administrativo, docente titular de Derecho Público e investigadora de la Universidad La Gran Colombia, Bogotá, Facultad de Derecho, líder del semillero de investigación Ciro Angarita Barón, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. La doctora nos acompaña con el tema la carga de la prueba y la legitimación procesal en materia ambiental. Garantías procesales de los sintientes no humanos en el Código Procesal Constitucional. Bienvenida, doctora.
Un cordial saludo para todos. Antes de comenzar mi presentación, quiero agradecer a la doctora Diana Beltrán y al doctor Andrés Velandia Canosa por haber desarrollado este gran evento pese a todas las dificultades que hoy atravesamos como humanidad y como país. Quiero extender mi saludo a los miembros de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, a los miembros de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, a todos los juristas, docentes y estudiantes que hoy nos observan en cualquier lugar del mundo. La presentación que hoy voy a realizar se denomina La carga de la prueba y la legitimación procesal en materia ambiental, garantías procesales de los seres sintientes no humanos en el Código Procesal Constitucional. Cuando nadie es responsable, todos somos responsables. Papa Francisco. Para dividir la presentación, esta se realizará en 6 pequeños momentos. La primera, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal Ambiental. Segundo, carga de la prueba y legitimación procesal en materia ambiental. Tercero, el interés colectivo como garantía procesal en materia ambiental. Cuarto, principios del derecho ambiental como garantías procesales. Quinto, el uso de la tutela para la protección de los seres sintientes no humanos. Y sexto, garantía procesal en el Código Procesal Constitucional. Derecho Procesal Constitucional. El derecho procesal juega un papel relevante para el fin y objetivo de las demás ramas del derecho en cada especialidad. De ahí que el desarrollo de la ciencia procesal en general y en abstracto se vea constituido por un todo sostenido en principios que le dan relevancia y coherencia y racionalidad a todo el proceso constitucional. Sin embargo, existen áreas del derecho que, pese a que son de gran relevancia, no poseen un sistema procesal propio. Tal es el caso del derecho procesal constitucional, el cual, aunque últimamente se ha venido preconizando y pese a que en nuestro país ha sido respaldado por varios tratadistas, aún se encuentra sin regular. La defensa se fundamenta en la importancia del mismo de una manera muy concreta y organizada, en razón de la necesidad de reordenar los procesos constitucionales dirigidos por un juez natural. Igual suerte consideramos que tiene el derecho procesal ambiental, a quien se le califica como poco relevante bajo la teoría de la unidad del derecho procesal, lo cual es hoy en día una clara y evidente respuesta al planteamiento referido con antelación. Obsérvese cómo esta corriente aduce que máximo que lo que se establece es la existencia de alguna normativa especial en determinadas materias, pero en el marco único de un derecho procesal. Este planteamiento no es de nuestro recibo, pues lo que se pretende aquí es la supremacía de la Constitución, demostrando cómo el derecho procesal constitucional y el derecho procesal ambiental deben ser diferentes de los demás procesos en una estructura organizada y precisa. Ahora bien, para el caso del derecho ambiental, muchos principios del derecho procesal, comercial, penal o público muchas veces sirven o recursan como operativos, circunstancia quizás en la única que prospera es el derecho procesal constitucional, pero dado que no tiene una regulación en Colombia y no cuenta con una jurisdicción específica, se deben utilizar algunos de los institutos y principios aplicados en las jurisdicciones comunes, al menos para ser ajustados, en último, por la justicia constitucional. Y la jurisprudencia ha sido la que ha tenido que venir a respaldar este derecho procesal ambiental. Por ende, cada una de las referidas procedimientos de derecho procesal y de derecho procesal ambiental deben tener unas garantías procesales especiales y diferentes a las de las demás ramas del derecho, como ya hemos venido señalando. Segundo, la carga de la prueba. Para iniciar el tema de las garantías de los sintientes no humanos, debemos partir de la premisa de que el derecho ambiental aborda escenarios esencialmente colectivos, como los recursos comunes y públicos. En este sentido, es necesario analizar 2 temas fundamentales, la carga de la prueba y la legitimación procesal. La carga de la prueba nos ocuparemos en este momento. Frente a este primer tema, se nos obliga a replantear su aplicación como requisito fundamental para el rompimiento del paradigma, no solo como herramienta de la justicia, sino también a la defensa de los mismos.
En este sentido, debemos examinar el rol del juez como parte fundamental del procedimiento y garante del mismo, siendo éste quien puede ordenar directamente la realización o producción de pruebas, ampliando el abanico probatorio, sin que exista tasación en la valoración de la misma, cumpliendo a todas luces con los principios reguladores de su función, principalmente el de inmediación y dirección del proceso. En materia de derecho ambiental, se desvirtúa la regla de la carga de la prueba, en el sentido de que quien alega un hecho debe demostrarlo, invirtiéndose aquí esta obligación. Esta reversión consiste básicamente en que es ahora el demandado quien está llamado a ofrecer pruebas para desvirtuar el contenido de la pretensión, lo que implica un cambio en la teoría clásica del principio, onus probando incubit actore. Es decir, que ahora, en materia ambiental, la carga de la prueba ya no incumbe al actor. Igualmente se rompe con los otros elementos clásicos de la prueba, deber y obligación, ya que además el juzgador puede requerir u ordenar nuevos y diferentes medios de prueba en cualquier momento antes de dictar sentencia. Finalmente se inaplica la carga dinámica de la prueba y la prueba tasada. Ahora pasaremos a hablar de la legitimación procesal. Tercero, el interés colectivo como garantía procesal en materia ambiental. Con relación a la legitimación procesal, debemos ahondar un poco más en este tópico, precisando de una vez que no debe existir exigencia estricta para este requisito, por la potísima razón de que la urgencia y oportunidad a que están sometidos los temas ambientales no pueden ser endilgados a un solo individuo, o que la puede accionar solamente por considerarlo así. Al contrario, como están indeterminados en el tiempo y en el espacio, cualquier persona podrá exigir su protección preventiva, inmediata y futura, siéndole atribuible de tal manera la posibilidad de reclamar hasta medidas cautelares no sujetas a listas taxativas o a cualquier sujeto de recuperación inmediata del medio ambiente. Tercero, el interés colectivo como garantía procesal en materia ambiental. Existen obligaciones claras e ineludibles para la humanidad, toda vez que la defensa y el cuidado de condiciones ambientales sanas y equilibradas demanda una actitud vigilante, pero también activa de todo el conglomerado frente a cualquier fuente de peligro o daño para el ambiente. Por ello, cuando hablamos de garantías en el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal que lleva necesariamente al abandono de un concepto tradicional. Todas las personas pueden ser parte y derecho, no emana de un título de propiedad, de derechos o acciones concretas que puede ejercer una sola persona, sino es de carácter convencional. El interés difuso mediante el cual se origina la legitimación implica que el interesado legítimo, cualquier persona, puede solicitar las medidas tendientes a recuperar la protección al medio ambiente. El artículo 79 de nuestra Constitución, Carta Política, señala que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley les garantizará la participación de la comunidad en decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especialidad e importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Bajo esta premisa, planteamos desde ya que la acción constitucional idónea para este particular es la acción popular prevista en el artículo 88 constitucional y en la ley 472, que legitima a toda persona sin distingo de condición alguna a denunciar toda infracción que se ocasione a un ambiente sano. Como se trata entonces de los intereses que atañen a una colectividad nacional al trascender esa esfera reconocida por los intereses difusos, ya que se refieren en un principio a aspectos que afectan a la humanidad y ya no a grupos en particulares. La Corte Constitucional, en jurisprudencia que se ha decantado a través de su interpretación amplia y práctica sobre el medio ambiente, ha especificado que para solicitar la protección de los seres sintientes no humanos se puede hacer a través de un derecho colectivo, removiendo así una barrera previa basada en la necesidad de agravio directo o titular de un recurso afectado.
De ahí la razón de que se necesite la autonomía de un derecho procesal constitucional y por ende de un derecho procesal ambiental, para contar con procedimientos adecuados y esenciales que permitan la protección efectiva de los derechos ambientales, reconocidos por la Constitución dentro de unos plazos adecuados. Principios del derecho ambiental como garantías procesales. Sin duda alguna, para aplicar el derecho ambiental y las garantías procesales para su protección, los principios que orientan el derecho ambiental son pilares que sitúan esta teoría, entre los cuales para el presente estudio hemos desarrollado los siguientes. Primero, indubio precautorio pro natura. El origen de este se encuentra en el principio 15 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la Conferencia del Río de Janeiro de 1992. Este principio implica que existe un criterio preventivo aplicable cuando existan condiciones que amenacen o causen la pérdida de los recursos naturales y bienes naturales. Puede decirse que la idea es evitar y prevenir el daño antes de que se produzca. Segundo, principio de responsabilidad. Este principio asigna una responsabilidad penal y civil y además administrativa contra quienes contaminen o dañen el medio ambiente, causen deterioro o pérdidas contra los recursos naturales. De ahí que no solamente se busque la responsabilidad del daño, sino también la omisión o la acción que lo ha causado. Principio de no regresión. Este principio procura el mantenimiento de los niveles de protección existentes, es decir, estos pueden ampliarse pero no reducirse. Esta prohibición de retroceso que limita la posibilidad de revisión de cualquier medida normativa o tutelar genera una obligación de no hacer para el Estado, el cual debe mantener y respetar el nivel de protección ambiental alcanzado y que no puede desmejorar. Equidad intergeneracional. Pese a que este es un principio autónomo de los 21 establecidos en la Conferencia de las Naciones Unidas, este estriba en el derecho que tienen las generaciones inmediatas de utilizar los recursos naturales para satisfacer sus necesidades, como es obvio, pero también deberá tener en cuenta una manera equitativa que no comprometa la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Principio de participación y acceso a la información. En esta materia, el derecho de acceso a intervenir y de participar y de ser parte no emana de títulos de propiedad o derechos o acciones concretas que pudieran ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que por tratarse de un interés difuso, se difunde entre todos los miembros de las determinadas categorías de personas que pueden resultar afectadas por los actos que vulneren al medio ambiente. Quinto, el uso de la tutela para la protección de los seres sintientes no humanos. En Colombia se han dado avances jurídicos ambientales gracias al desarrollo legislativo internacional y jurisprudencial. Para el caso en concreto, se abre paso a varias situaciones relevantes en materia ambiental, actualizando de manera dinámica los temas dentro del Estado social de derecho y de la protección de los ríos, bosques y fuentes de alimentos, medio ambiente y biodiversidad como seres sintientes no humanos como nuevos sujetos de derecho. La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Carta Política y Reglamentada, es un mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, constitucionales, permitiendo a las personas reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los mismos, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irreversible e irremediable. En los siguientes casos que mencionaremos, se hará una relación de los pronunciamientos de las altas cortes y de los jueces de nuestro país que a través de la acción de tutela han decidido sentar precedente en materia ambiental, protegiendo ecosistemas propios y particulares a cara de un peligro inminente al que se encuentran enfrentados como problemática del abuso indiscriminado de los recursos. El análisis se hará bajo la perspectiva de los requisitos de procedibilidad y de legitimación para la procedencia de la misma, sobre todo cuando lo que se pretende es proteger un derecho colectivo como es la protección al medio ambiente. Caso 1.
Río Atrato, sujeto de derechos, Corte Constitucional, sentencia T-622 del 2016. En este caso, la Sala señala que de acuerdo a lo afirmado por los accionantes en el presente asunto, se está ante una afectación que viene produciéndose desde hace varios años y frente a lo cual tanto la Procuraduría Regional como las comunidades han interpuesto varias acciones tanto administrativas como constitucionales con el objeto de lograr una solución a la problemática generada y desarrollado a gran escala por la minería ilegal, sin que ésta haya tenido una solución en concreta. En este sentido, por ello, la Sala decide que la acción de tutela interpuesta el 27 de enero del 2015 ante el agravamiento de la situación denunciada por las comunidades étnicas y que la pretensión es actual y por lo tanto procede la acción de tutela. Frente a la legitimación, ¿qué dijo la Corte? En todo caso, para la Sala es claro que el Centro de Estudios de Justicia Social Tierra Digna, al acreditar plenamente que las comunidades étnicas accionantes le han conferido el poder para representarla legalmente en este proceso, se entiende que está legitimada para promover la acción de tutela en nombre y representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario de Asociación Campesina Integral de Atrato, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato y el Foro Interétnico de Solidaridad, entre otros. Caso 2. Amazonas sujetos de derecho. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 4360 del 2018. Procedibilidad. La Sala señala que en este caso es suficiente demostrar la procedencia excepcional de la tutela para resolver de fondo la problemática que vive la región del Amazonas, en razón de que puede predicarse que los derechos fundamentales de la vida, la salud, el mínimo vital, la libertad y la dignidad humana están ligados sustancialmente y determinados por el entorno y el ecosistema del Amazonas. Y para resolver de fondo esta problemática planteada se reúnen los requisitos jurisprudenciales para que dé conexidad con el derecho al medio ambiente y sea resuelto por esta acción de tutela. Frente a la legitimidad, esta misma Sala señaló, en tratándose de especial instrumento, la mayoría de edad no constituye un factor restrictivo frente a su ejercicio. Por tal razón, los niños púberes tienen legitimación para tramitar pretensiones a través del presente resguardo, sin que para ello requieran necesariamente intervenir a través de sus padres o representantes legales. Observa la Corte entonces que en esta oportunidad los menores acuden en defensa de sus prerrogativas e intereses y no en representación de un tercero. Por tal razón, de conformidad con lo expuesto, se encuentran legitimados para actuar en causa propia, toda vez que solicitan el amparo de sus derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud, máxime cuando la amenaza a la degradación del ambiente a causa de la deforestación de la selva amazónica colombiana redunda negativamente sobre estos. Caso 3. Páramo de Pisba, sujeto de derechos. Tribunal Administrativo de Boyacá. Magistrada Clara Elisa Cifuentes. La acción de tutela fue incoada por un grupo de trabajadores de minería operado por el contrato de concesión minera que reclamaba la participación real y efectiva en la zonificación y delimitación realizada por el MAX, luego de los estudios presentados por Corpo Boyacá y Corpo Orinoquía. Frente a lo concerniente a las generalidades de procedencia, fue necesario señalar por la Corte que el derecho al trabajo y a la libertad de escoger profesión o oficio, conforme a las pruebas aportadas por los incoantes, no es posible establecer una amenaza o vulneración alguna, pues la mayoría de los accionantes a la fecha tienen vigente con la entidad que desarrolla las actividades mineras y por ello no existe prueba alguna que determine la desvinculación con las mismas. Por lo tanto, el trámite aquí cuestionado, como tampoco existe un acto administrativo que prohíba el desarrollo de su actividad, el despacho deniega las pretensiones de las referencias y ordenan que ellos puedan iniciar la acción de tutela como realmente lo hicieron. Respecto a la procedibilidad, la Corte señaló que el impacto en la delimitación del páramo no es menor sin duda y sin embargo su protección como sujetos de derecho deberán ser amparados
así como un ecosistema que genera axiológicamente el contexto superior para nuestro Estado social de derecho. De ahí que frente al tema de la legitimación, las personas que iniciaron la acción de tutela tenían la posibilidad de actuar como tales en la misma. De lo anterior, podemos inferir que la legitimación en todos y cada uno de los casos es atribuible a cualquier individuo, en razón a que el cuidado del medio ambiente es un deber y una obligación de todos. Lo único que se requiere es acreditar la indicación del derecho colectivo que le asiste. Obsérvese cómo de manera distinta, en unos son personas naturales, en otros son grupos de personas y en otros son entidades jurídicas quienes accionan esta protección constitucional. Y es el juez en su sana crítica quien en todos los casos hace un análisis de ilegitimidad, concluyendo que todos en común acuerdo siempre le asiste el mismo ánimo de protección de los derechos fundamentales al medio ambiente, excluyendo por ende el derecho individual que pudiera tener cualquiera de estas personas. Igual situación ocurre con la procedibilidad. Los jueces hacen un análisis de este medio para determinar si es idóneo para la protección de los ecosistemas. Inician un recorrido sobre el fin mismo de la acción de tutela y que como mecanismo constitucional puede ser usado por los derechos al medio ambiente como derecho fundamental. Sin embargo, aquí surge la verdadera discusión, en razón a que consideramos que debe existir un mecanismo idóneo y expedito diferente a la acción de tutela para la protección al medio ambiente. Los casos aquí estudiados no han sido los únicos en los que los jueces se han pronunciado frente a la protección al medio ambiente. Tenemos también, como es el caso del río Magdalena, a través del Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Neiva en el 2019, lo reconoció como sujeto de derechos. El río Cauca por el Tribunal Superior de Medellín, junio del 2019. El río Pance, señalado por el juez tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cali. En cada uno de ellos se analizó igualmente la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo efectivo para la protección del derecho al medio ambiente, ampliando el espectro a otros derechos fundamentales, revisando también el tema de la legitimidad y coincidiendo que todos y cada uno de ellos no tiene restricción alguna de ningún individuo por pertenecer esto a una colectividad. Sexto y último tema de la presente ponencia, la garantía en el Código Procesal Constitucional. Conforme a lo analizado con antelación, podemos observar cómo los jueces y altos tribunales constitucionales han sido determinantes para reconocer ecosistemas determinados con la calidad de sujetos de derecho. Sin embargo, es pertinente preguntarnos si la tutela es el mecanismo efectivo e idóneo para la protección efectiva de estos nuevos titulares de derecho. Respondiendo a este interrogante, debemos señalar que la tutela, pese a que ha sido la acción más idónea en razón a la inmediatez y los efectos intercomunis que ella trae, el mecanismo idóneo y expedito para esta presente propuesta está en el artículo 88 constitucional. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, que es desarrollada a su vez por la Ley 472 de 1998, la cual señala que el objeto es regular las acciones populares y de grupo. Por ello, en el artículo 4, que se habla sobre derechos e intereses colectivos, hemos decidido incluir como propuesta un nuevo numeral indicando que a esta acción puede proceder para el reconocimiento de los seres sintientes no humanos. Como se puede observar claramente, no es una nueva acción, ya que ello no implicaría reformas ni cambios drásticos, además del establecimiento de una regulación de un procedimiento especial. Por el contrario, lo que buscamos es optimizar las que ya tenemos para los nuevos sujetos de derecho, es decir, que los seres sintientes no humanos, tanto animales como ambientales, puedan tener una legitimación a través de un derecho colectivo reconocido ya por la Ley 472 y pues por el precepto constitucional. Como reflexiones finales tenemos: hablar hoy de los ríos y montañas y árboles y animales no es un tema novedoso ni trascendental, ya que el vínculo con el ser humano es determinante. Pero el derecho procesal constitucional sí es una necesidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico y por ende el derecho ambiental relativamente nuevo requiere también de un establecimiento de un procedimiento especial como el derecho procesal constitucional, en razón a la protección inminente del mismo.
En este entendido, la protección de los sistemas ecológicos que se han dado por los jueces han hecho que estos falladores de carácter oficioso puedan solicitar pruebas que puedan llevarlo a una sentencia más clara y proteccionista en sistemas que hayan sido vulnerados y que la carga de la prueba hoy se considere invertida. La importancia del interés colectivo en el tema ambiental hoy cobra gran relevancia, ya que cualquier individuo le es permitido accionar la protección al medio ambiente. Que como principios pilares del medio ambiente se utilizan unos elementos constitutivos para su defensa y ellos serán los que demarcarán los fundamentos de todas las solicitudes que se hagan, no solo de manera particular, sino a través del interés colectivo citado. El requisito de legitimidad en los diferentes casos analizados le fue concebida a todos los individuos sin razón del interés colectivo, del cual ya hicimos referencia y vimos como muchos actores pudieron accionar la tutela para la protección del medio ambiente. Igualmente, los jueces realizaron el análisis de procedibilidad observando que la tutela resguarda un derecho fundamental al ambiente sano y que le concede un rango con los demás derechos fundamentales. Finalmente, propusimos como garantía el reconocimiento de los derechos sintientes no humanos en el Código Procesal Constitucional que se estableciera una nueva causal dentro de la acción popular al encontrarse reglamentada y regulada, lo que permitiría que esta acción idónea protegiera ese derecho colectivo. Esta nueva causal para los seres sintientes no humanos a través de la acción popular podría decretar medidas cautelares para su protección de manera inmediata, evitando un daño futuro, lo cual supliría la necesidad del uso de la acción de tutela, debido a que finalmente es por ello a que se acude. Agradezco mucho a todas aquellas personas y nuevamente a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional por la presente disertación. Claudia Martínez. Agradecemos a la doctora Claudia Martínez por su intervención. A continuación nos acompaña el doctor Mario Manuel León Pulido. El doctor es abogado de la Corporación Universitaria Republicana de Colombia, maestrando de la Universidad Nacional de Colombia, conferencista, invitado en diferentes congresos nacionales e internacionales, miembro fundador de los semilleros de investigación de Derecho Procesal Constitucional Carlos Gaviria Díaz y en Derecho Procesal de Eduardo Couture de la Corporación Universitaria Republicana. El doctor nos acompañará con el tema Peirasmos entre la prueba y la tentación, retos para la construcción de un estándar de prueba en la codificación procesal constitucional. Bienvenido, doctor. Quiero agradecer inicialmente la invitación a participar en este 11º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. En esta oportunidad se nos ha invitado a reflexionar en torno al derecho procesal constitucional, a la prueba judicial y al estándar probatorio. Y es precisamente en el marco de esta reflexión que he decidido intervenir a través del trabajo titulado Peirasmos, entre la tentación y la prueba. En el mundo griego, con la palabra peirasmos, se hace referencia a dos realidades. Por un lado, a la realidad de la prueba y por otro, a la tentación. Y en este punto quiero hacer claridad que me referiría a la tentación como aquella brecha que se abre al momento de la producción, interpretación y valoración de la prueba, en donde tanto las partes como el juzgador pueden caer precisamente en la tentación de hacer de la prueba un mecanismo de justificación de los prejuicios a través de los cuales se procede a dar un fallo. Y es que tanto la persona de las partes como la persona del juzgador no pueden escapar a situaciones vitales que hacen que enfrenten la controversia que se pone en su conocimiento desde una óptica no totalmente objetiva, puesto que dentro de las normas de la sana crítica no se puede descartar las vivencias mismas, en este caso de los jueces, a la hora de tomar una decisión. Adicionalmente, debo referirme en un primer momento
a que estas dos realidades que la palabra peirasmos nos enfrenta, que son la realidad de la prueba y la realidad de la tentación, deben ser armonizadas a través del concepto de verdad. La verdad en sí misma representa un problema desde el punto de vista fenomenológico y epistemológico. Es un problema en la medida en que la verdad ha sido conceptualizada a lo largo de la historia del hombre de muchas maneras. La verdad también ha sido susceptible de apropiación por doctrinas y por religiones. En nombre de la verdad se han cometido grandes injusticias, pero también en nombre de la verdad se han generado los mayores logros de la especie humana. Hoy en día es importante resaltar que ante la inminencia de una codificación procesal constitucional para Colombia, debemos centrar la reflexión en todos los elementos que forman parte del aparato jurisdiccional, entre ellos, como no, el tema de la prueba. Sin embargo, es importante señalar que el concepto de verdad con el cual he decidido maniobrar a lo largo de esta intervención será el dado por el filósofo alemán Ludwig Wittgenstein, quien nos habla de la verdad como correspondencia. Y es que precisamente la verdad que se construye o se halla en el proceso judicial busca ante todo determinar el nivel de correspondencia entre la verdad enunciada en los hechos y la verdad que esos hechos son capaces de transmitir y que son capaces de generar. Finalmente, los hechos lo que logran es la transformación de la realidad en sentido negativo o en sentido positivo. Y la verdad será precisamente esa relación de correspondencia entre los hechos relatados y los hechos efectivamente acontecidos. Y cómo esos hechos reclaman, por una parte, el reconocimiento o la construcción o la defensa de un derecho. En la jurisdicción procesal constitucional, esta necesidad de verdad y esta capacidad de predicar verdad de los hechos es susceptible de estar provista de una irrefutable centralidad. Y esto en el entendido en que la jurisdicción procesal constitucional, como especialidad de la jurisdicción, tiene en su poder permitir que subsistan las condiciones de posibilidad para la existencia del Estado social y democrático de derecho, pero también atañen a aquellas condiciones mínimas que forman parte de la dignidad y de la humanidad misma de la persona humana. Sin embargo, si nos quedamos en instituciones monolíticas y convencionales respecto a la concepción de la prueba y a la capacidad probatoria que damos a ciertos elementos, corremos el riesgo de estar desactualizados con respecto a los grandes cambios que no solamente se ha dado en materia de ciencia y tecnología, sino de las maneras como las personas nos relacionamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Ciertamente cada día este tipo de relaciones se vuelven más complejas. Temas como la virtualidad, por ejemplo, hacen que las relaciones se puedan dar de distintas maneras que hasta hace unas décadas era imposible siquiera imaginarse. De esta forma, en los últimos años hemos asistido a una evolución en la manera como se han conceptualizado y se han materializado los distintos medios de prueba. Y con esto también a un replanteamiento de lo que convencionalmente conocemos como prueba. Si bien es cierto, en Colombia ya hemos superado en cierto nivel el debate entre tarifa legal y sana crítica, y hemos determinado que esta última es la que ofrece la mayor posibilidad de fallar en derecho, no es menos cierto que la codificación procesal impone de cierta manera un listado que, aunque no es taxativo en algunos casos, sí resulta inconveniente para lo que es el decreto, producción, práctica, valoración e interpretación de las pruebas dentro del proceso judicial. Es por eso que la propuesta central de mi trabajo está encaminada a la conformación de un estándar
tanto de prueba como de valoración de prueba, pero que esté basado en valores constitucionales. Solo de esta manera podremos salirle al paso a las tan cambiantes realidades y a las tan cambiantes formas de relación de las personas humanas. Esto cobra un especial sentido y cobra un protagonismo necesarísimo, máxime cuando hablamos de procesos de corte constitucional. Porque la Constitución, más allá de ser simplemente la norma de normas, implica adicionalmente una forma de ser. La Constitución contiene en sí misma la ontología y la teleología misma del Estado colombiano. Esto quiere decir que en la jurisdicción procesal constitucional es donde menos puede llegar a predicarse en algún momento una imposibilidad de reconocimiento o defensa de derechos fundamentales por carencia de medios convencionales de prueba. Dentro del texto que está contenida en las memorias de este Congreso se encuentra precisamente el texto que da origen a esta intervención. En él recojo algunos ejemplos de medios no convencionales de prueba que implican una apertura conceptual y una apertura en los niveles de interpretación que convencionalmente tenemos de lo que es un medio de prueba, de lo que es una prueba y de la capacidad probatoria de estos elementos. Uno de los ejemplos que yo cito dentro del texto es el de las tejedoras de Mampuján, un grupo de mujeres víctimas de la violencia en la zona de María la Baja, en el sur de Bolívar. Estas mujeres, a través del bordado, no solamente han llevado adelante procesos de perdón, de reconciliación, de superación de la memoria coagulada y de resignificación de los hechos victimizantes, sino que además nos cuentan una historia en condiciones de modo, tiempo y lugar, pero van más allá simplemente de describir el hecho victimizante. Nos hablan de su vida antes del hecho que les ha hecho perder sus familias, que las ha hecho ser desplazadas, que les ha hecho perder su identidad, que les ha hecho perder su ser personas humanas. Estas mujeres, a través de estos bordados, nos cuentan cómo era su vida antes del conflicto. Evidentemente, también en un momento de su narración nos van a hablar de cómo se dio el conflicto, cuáles fueron las afectaciones del mismo, pero cómo también a través de los caminos del perdón y de la reconciliación es posible una transformación de las conciencias, pero más importante aún, es posible la reconstrucción del tejido social. La memoria, el perdón, la reconciliación no cambian lo sucedido en el pasado, pero sí nos dan la capacidad de transformar el futuro. Le dan la capacidad a las víctimas de graves violaciones a derechos fundamentales y a derechos humanos de tener la capacidad de encarar el porvenir con una mirada esperanzadora. Esto, sin embargo, podría salir de la órbita de comprensión del juez, cuando el juez está empecinado simplemente dentro del proceso judicial en atender aquellos medios y aquellas versiones y aquellos relatos que se dan en el código y fuente que se pide y que demanda el proceso judicial. Por lo tanto, la maleabilidad de una nueva forma de comprender el proceso judicial y por tanto el estándar de prueba tendría que ampliar el espectro y tendría que ampliar la posibilidad de probar. Un segundo ejemplo que cito dentro del artículo es el caso de la masacre de Bojayá. Allí se da una toma guerrillera en donde mueren las personas que se encuentran en la iglesia de Bojayá. Y uno de los símbolos más representativos de esa historia de dolor y de destrucción y de muerte es el Cristo mutilado de Bojayá. Y es que esta imagen religiosa mutilada nos da razón más allá
o tiene una capacidad de relato y de prueba más allá de la que normalmente una imagen religiosa podría tener. La imagen religiosa por sí misma nos da razón, es un signo sensible de una realidad inmaterial que se enmarca en los campos de la fe, pero que si es vista desde el punto de vista histórico, historiográfico y procesal, nos dan razón de otra circunstancia. Este Cristo mutilado de Bojayá en sí mismo es prueba de un hecho victimizante. Pero también, con el paso del tiempo, esta imagen se ha convertido para muchos en símbolo de esperanza, en símbolo de fortaleza y de resiliencia. Es por eso que la jurisdicción procesal constitucional, o por lo menos esa es la propuesta que yo traigo ante ustedes, debe ser un estándar de prueba y un estándar probatorio fundamentado ante todo en valores constitucionales, valores que tanto la doctrina como la jurisprudencia, como es el caso de la Corte Constitucional, han reconocido que están por encima incluso de los mismos principios. Es decir, que los valores se erigen como faros iluminadores de la actividad procesal. Y en este orden de ideas estamos llamados, y la jurisdicción procesal constitucional que se busca fortalecer a través de la expedición de un código procesal constitucional no debe ser ajena a estas exigencias del día a día. Un estándar de prueba y de valoración de prueba fundamentado en valores constitucionales hacen posible la eficacia del mandato constitucional, de la primacía de la realidad y del derecho sustantivo sobre las formalidades. En ocasiones hemos tenido que ver en el día a día, en nuestra experiencia como jueces, litigantes, estudiantes de derecho, investigadores, miembros de la academia y de la comunidad científica, relatos de personas que no han tenido la posibilidad del reconocimiento o protección de un derecho por carecer de medios convencionales de prueba, o por carencias económicas, o por diferencias en las cosmovisiones. Casos, por ejemplo, de las comunidades indígenas, las cuales solamente pueden relatar o pueden transmitir su unión con la tierra, su unión con un espacio vital a través de los relatos propios de sus idiosincrasias y de sus culturas. Y sin embargo, por escapar a la visión tradicional y monolítica del concepto de prueba y del concepto de la capacidad probatoria de elementos dentro del proceso judicial, se han visto revictimizadas por parte de la jurisdicción. Es por esto que va a ser importante hacer un ejercicio de apertura respecto a la verdad probada, y la verdad probada es precisamente la que nos impone los retos más importantes para la construcción de un estándar de prueba en la codificación procesal constitucional. La verdad probada es resultado de la tensión existente entre la verdad enunciada y la verdad percibida. La percepción está permeada de múltiples componentes, no solamente fisiológicos y psicológicos, sino también culturales, históricos, artísticos. Es importante que entendamos que la pluralidad, que la diversidad que predica nuestra Constitución solamente es efectiva en la medida en que se dé la capacidad de ser a aquellas personas que por razones de su cultura o su idiosincrasia tienen una forma diferente de percibir la realidad y relacionarse con el entorno. Es por esto que, más allá de hablar de la tensión en ciertos sectores ya superada entre la tarifa legal y la sana crítica, lo que nos impone es entrar a determinar la eficacia de estos estándares de prueba que predominan en la actualidad. Si bien en Colombia ya dimos un paso importante en la superación de la tarifa legal, la sana crítica impone una nueva serie de retos y de desafíos para los operadores judiciales en cuanto a una apertura necesaria
máxime en tiempos de implementación de un acuerdo que busca poner fin a un conflicto de más de medio siglo. Por tanto, más que una verdad revelada, más que una propuesta absoluta, el motivo y la razón de ser de mi intervención es proponer unos puntos de reflexión básicos a partir de los cuales en este proyecto de creación de una codificación procesal constitucional se tenga la capacidad de empezar a transformar las realidades propias de los procesos judiciales. Es una apertura a la diversidad, es una apertura a la exuberancia que vemos en las calles, que vemos en los resguardos indígenas, que vemos en las maneras como nuestros pobladores han ido poco a poco reconociéndose y reconociendo al otro. Es el respeto por la alteridad. Por tanto, y a manera de conclusión, la propuesta inicial de esta intervención es poner en el ojo público la necesidad de replantear el objeto y fin mismo de la actividad jurisdiccional, encaminada ante todo a la resolución de conflictos. Sin embargo, no debemos perder de vista que una de las mejores formas de resolver conflictos o la materia prima indispensable para la resolución de los conflictos es el respeto por la alteridad, es el reconocimiento por la cosmovisión del otro, es el reconocimiento y el respeto por la narración del otro. Paul Ricoeur, filósofo francés del siglo pasado, escribía y nos ponía a reflexionar en torno a la capacidad discursiva del relato. Toda historia tiene una serie amplia de versiones. En una demanda, en un proceso judicial, tendremos la versión del demandante, tendremos la versión del demandado, tendremos la versión con rasgos de verdad que el juez ha construido a partir de la verdad enunciada, de la verdad percibida y de la verdad probada. Es por eso que la primera gran conclusión es precisamente esa. Debemos aperturarnos y la apertura en materia procesal constitucional será esa precisamente. Hablar de la construcción, o mejor, de la necesidad de la construcción de un estándar de prueba y de un estándar de valoración probatoria articulado en valores constitucionales que logren dar respuesta a una realidad tan variopinta y diversa como es la del pueblo colombiano. Todos los esfuerzos que hagamos serán en vano. La implementación del acuerdo final será en vano si frente al reto que nos propone la historia de crear las condiciones de posibilidad para la construcción de una paz estable y duradera, abrimos nuevos espacios de conflicto, abrimos el espacio de conflicto como único canal de oportunidad que tendrán aquellos sin voz para ser escuchados. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos al doctor Mario por su intervención. Con esta intervención damos por terminada la primera sesión. Los esperamos a las 3 de la tarde en nuestra segunda sesión del día de hoy. Muchas gracias.